Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy otra vez tenemos de invitada y le agradezco mucho a Laura Chávez. Ella es psicóloga, tiene, bueno, pues ahí varias especialidades. Se ha dedicado más a la investigación de lo que son las conductas de riesgo, principalmente las adicciones. Y bueno, pues nos da mucho gusto que estés aquí, Laura, bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación, Conchita. Y bueno, estamos aquí porque en un programa anterior platicamos de lo que era el neuroestimulador. Y me gustaría para todos aquellos que no escucharon ese programa, que nos platicaras un poquito sobre qué es el neuroestimulador o para qué se utiliza o por qué, cómo llegaste a él, para después nosotros poder platicar la experiencia que tuvimos al aplicar precisamente ese método en chicos de secundaria, ¿no? Claro que sí. Como prevención. Claro que sí, bueno. Como bien lo dijiste, me he dedicado a investigar conductas de riesgo y el neuroestimulador tiene 4 años como parte del proceso de investigación para poderlo finalmente llevar a lo que fue el disco digital para que pudiera ser utilizado ya por adolescentes y por padres de familia. El neuroestimulador, como tú ya lo sabes, es un programa digital que lo que hace es prevenir adicción, trastorno alimenticio, autolesión, bullying e ingobernabilidad. Sin embargo, justamente por las características que tiene en su aplicación, ocurrió algo que, como te decía yo ya y que tú ya corroboraste, no contemplábamos y que es que se eleva el nivel de desarrollo académico. El nivel de atención de los chicos se focaliza con buenos químicos como serotonina, dopamina, endorfinas, y esto les permite a los chicos mantener buenos niveles de atención y obviamente hay una conducta diferente en ellos dentro del salón de clases. Así es, entonces, bueno, a raíz de ese programa y de lo que nos platicaste, nosotros quisimos, bueno, pues aplicarlo a un grupo que tenemos aquí en Fray Luis de León. Tenemos una obra social que es La Vespertina, que son chicos de escasos recursos del pueblo de Jurica y, bueno, pues es una población muy vulnerable porque ellos vienen de un colegio que es particular, que es religioso, también es una obra social, es como una escuela parroquial, y salen a la secundaria, pues a las secundarias técnicas, a las secundarias públicas, porque ya no había pues esa continuidad. Entonces nosotros, viendo esta situación, dijimos, bueno, vamos a abrir, aprovechando las instalaciones que tiene el Fray Luis, hacer esta obra social, ¿no? Que los agustinos recoletos tenían que tener en cada uno de sus centros pues una obra social de cualquier tipo, ¿no? Y entonces abrimos La Vespertina y nos dimos cuenta, La Vespertina tiene desde el 2010 aquí en el Fray Luis, pero nos empezamos a dar cuenta que la población en Querétaro, y bueno, por datos que tenemos, pues tiene un alto índice de alcoholismo y drogadicción. Entonces tenemos chicos muy vulnerables pues a que el día de mañana puedan tener estas adicciones porque ellos están en contacto con hermanos que se drogan o con papás alcohólicos o el tío, el abuelito, o ya es muy común eso en su medio, en su entorno, claro, ¿no? Entonces, nosotros pues hemos estado viendo la manera de cómo ayudar a estos chicos y cuando tú nos platicas de este neuroestimulador dijimos, bueno, vamos a ver en un grupo de La Vespertina cómo funciona, ¿no? Cómo le va, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de contactar a Laura y pues ya nos pusimos de acuerdo cómo se iba a aplicar. Se aplica 10 minutos antes de empezar las clases, para que 10-15 minutos se lleva la actividad. Y desafortunadamente, yo quiero comentar esto, lo tuvimos que aplicar en el colegio porque esto daría mejores resultados si fuera con papás. En casa y en el colegio, así es. Sin embargo, por las condiciones de La Vespertina, los chicos llegan ya en la noche a su casa y ya no tienen ganas los papás de hacer nada, ¿no? Y en la mañana se quedan ellos en casa, pero los papás o las mamás principalmente salen a trabajar, entonces como que no hay un tiempo de coincidencia, entonces muy pocos lo pudieron aplicar en casa y en el colegio. Así entonces, nada más se ha aplicado aquí en el colegio. Ya lo terminamos de aplicar, dura 24 sesiones. Así es. Y pues hemos tenido muy buenos resultados, entonces queríamos compartir estos resultados porque
verdaderamente pues nos hemos sorprendido de lo que se ha generado en ese grupo, ¿no? Lo aplicamos en segundo de secundaria porque es un grupo que de por sí los segundos de secundaria son como el sándwich, ¿no? Como que son complicados, tienen, ¿no?, sus propias características. Sus propias características, entonces era un grupo que se denominaba los relajientos. Así es, ¿no? Somos los relajientos de la vespertina. Sí. Y había niveles de agresiones muy altos, ¿no? Había mucho pues bullying entre ellos. Efectivamente, ¿no? Sí. Porque están también en un medio en donde hay mucha agresión también por parte en su casa, ¿no? También algunos. Entonces, o ven mucha agresión, ¿no? Entonces, como que para ellos eso es normal. Sin embargo, a la hora que aplicamos esta metodología, pues vieron los resultados. No sé si tú nos quieras platicar qué fue lo que encontraste a la hora de, pues ya hacer el post-test, que es primero haces una prueba previa, se hace el neuroestimulador, toda la metodología, y luego ya viene otra prueba para poder hacer mediciones, ¿no? Así es. Como yo te lo comentaba desde la primera vez que nos vimos, que me hiciste el favor de recibirme, nosotros tenemos que medir la implicación, el impacto que tiene la aplicación. Se mide a través de un pretest que luego se vuelve a aplicar al final del proceso. Está los pares compuestos de Knowles, están los 10 vectores o 10 propiedades de Malcolm, y está el sociograma de Jacobs Moreno. Entonces, todo esto se les aplica a los chicos. Yo interactúo con ellos en una sesión, hacemos una técnica de historia guiada, y en donde ellos me van platicando desde su percepción como grupo, la historia del grupo. Luego entre ellos eligen a través del sociograma, lo hacemos escrito, pero también es una interacción, y eligen quiénes los podrían representar para determinadas situaciones. Se aplica el test y posteriormente volvemos a aplicarlo. Fue muy interesante lo que obtuvimos a nivel de resultados, tú los tienes ahí, fueron porcentajes importantes de modificación de conducta. Los percentiles realmente se lograron modificar. Además de esto, tú sabes que hacemos una hoja de contacto con profesores para que ellos nos den sus puntos de vista y puedan también comentar qué es lo que encontraron durante el periodo que se estaba aplicando, y tuvimos muy positivos comentarios por parte de estos docentes acerca de la conducta de los chicos. Hubo quien incluso se acercó a su orientadora, por cierto, una mujer muy comprometida, dos mujeres muy comprometidas en el área de orientación dirigida a ese grupo, las dos psicólogas de la institución, son incluso tocayas, ¿verdad? Sí, que Paulinas. Sí, Paulinas, muy comprometidas, y los resultados que ellas nos arrojaron fue que incluso los chicos demandaban la aplicación del protocolo, del neuroestimulador, cuando en algún momento dado no se llegaba a aplicar por alguna situación. Y bueno, las referencias de los docentes era el nivel de atención que habían logrado los chicos a través de la aplicación, y por lo tanto el aprovechamiento dentro de la clase, porque parte de los problemas más graves que tenemos los docentes es la falta de atención de los jóvenes. Esta atención dispersa, esta conducta de pronto un tanto transgresora frente a las normas implícitas que el mismo grupo tiene. Entonces, se lograron esos avances, los comentarios fueron muy positivos por parte de los docentes. Hubo una docente que explicaba y ponía incluso nombres detallados de las personas que inicialmente en apariencia eran como un poco la parte del conflicto de grupo, y cómo fueron suavizando esa conducta. Y esa era la intención. Cuando uno aplica el neuroestimulador, lo que pretende generar es una atmósfera de grupo que se pueda modificar, un grupo que se pueda convertir en autogestivo, que el grupo mismo se convierta en un apéndice de control de conductas, que le pueda ir dirigiendo al grupo completo cuáles son las conductas adecuadas y cuáles son las conductas que no deben presentarse en el salón de clase. Y eso fue lo que ocurrió. El mismo grupo empezó a cuestionar a los agresores, ¿no?, a los agredidos, incluso también los cuestionó. Por ahí supimos que de manera muy sutil alguien le solicitó su intervención a uno de los docentes, ¿no?, así de, estás observando esto y participa. Aparte de esto, los chicos tuvieron bastantes claros los ejercicios.
justamente el ejercicio que más les llamó la atención, tú lo sabes, el neuroestimulador es un programa de 24 sesiones en donde se manejan temáticas muy específicas, y en una de esas sesiones la temática a abordar fue la agresión y el acoso escolar, ¿no? El llamado bullying. Entonces, los chicos recordaron con mayor frecuencia ese ejercicio, y otro en el que se hablaba de adicciones precisamente. Durante los ejercicios a los que ellos se les aplican, aparece toda una información que va dirigida al hemisferio derecho del cerebro, y por eso es que le llamamos neuroestimulador. No es un programa informativo. Lo que hacemos a través de la aplicación del programa es crear red neurológica, organizar neuronas que se especialicen en la prevención de adicción, de trastorno alimenticio, de bullying, de ingobernabilidad y de autolesión. Entonces, es a través del lenguaje que manejamos, el lenguaje de hipnosis natural, que se maneja y que va dirigido al hemisferio derecho, pero además de eso, generamos una serie de recursos kinesiológicos que promueven justamente la creación o la organización de red neurológica, que a su vez se va a convertir en la oportunidad fisiológica de prevenir una conducta. Se activan determinadas zonas cerebrales, amígdala, por ejemplo, que es la que controla los impulsos, se promueve GABA, que es el químico que controla justamente la agresión, serotonina, que es la que promueve la atención, y endorfinas, dopamina, y todas en su conjunto lo que logran es estos resultados. Sí, pues la verdad es que nosotros sí nos quedamos sorprendidos porque, bueno, fueron 24 sesiones, no seguidas porque, bueno, pues se atraviesa sábado y domingo. Así es. Pero aún con todo y eso, platicando precisamente con Paulina, la que lo aplicó, nos comentaba ella que había visto un cambio muy significativo, ¿no? Y yo ahorita que regresemos del corte quisiera pues platicar en esta parte en qué fue lo que cambió el grupo y cómo es que los chicos además solicitan que se siga aplicando, ¿no? Y llegan temprano a esa sesión porque pues les agradó, porque están viendo ya los beneficios que están teniendo, ¿no? Sin haberlo hecho casi los papás, ¿no? Solamente haciéndolo en el colegio. Entonces, pues ahora imagínate si lo hubieran hecho los papás, bueno, pues qué grandes beneficios, ¿no? También es una población que no tiene mucho tiempo disponible por esto de que, pues es vespertina. El horario, exactamente. ¿Sí? Pero bueno, en otro caso, en que se pueda aplicar y se tenga el tiempo, igual que los hijos, en la tarde, después de la tarea o antes de la tarea. Justamente antes de la tarea. Entonces ahí podíamos aprovechar, ¿no? Ojalá que los papás se interesen. Entonces ahorita vamos a regresar y vamos a ver en qué partes específicas que nos comentes estuvieron precisamente los cambios y bueno, pues las experiencias de los profesores, y ahora estamos esperando pues también las calificaciones, ¿no? Claro. Para ver qué tanto ahí es numérico y qué tanto hubo un aprovechamiento. Entonces, regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos platicando sobre los resultados que se obtuvieron con esta metodología, ¿no? Que es del neuroestimulador, que pues precisamente habla de estimular ciertas partes del cerebro que tienen que ver con las adicciones o con las conductas de riesgo, como tú decías, ¿no? Todas estas cuestiones que pues en el otro programa nos platicabas, que muchas veces no se desarrollan por diferentes causas, y entonces pues el chico no tiene la posibilidad de suponer consecuencias, ¿no? De tener ese pensamiento hipotético del que tú hablabas, y entonces pues a veces vemos cómo toman y manejan, o cómo tienen relaciones, no se cuidan, o cómo es que se hacen tanto daño de muchas formas, sin pensar en las consecuencias que puedan tener esto, ¿no? Y esto los lleva pues a todos, no nada más a ellos, pues a tener un sufrimiento con la familia. Así es. Y todo esto, ¿no? Entonces, pues es una gran esperanza el hecho de tener el neuroestimulador, que además pues es muy económico. Yo de verdad esta parte también
le agradezco porque luego pensamos que ese tipo de cuestiones pues son muy caras y que no son tan fácilmente… Que no hay acceso a ellas, ¿no? Por el costo. Y sin embargo son costos muy accesibles. Obviamente el colegio, bueno, con esta gente tuvo que apoyar económicamente. Ellos apoyaron con una parte porque también tienen que colaborar. El colegio colaboró con la otra porque sí sabemos que bueno, sí son bajos recursos y a veces 100 pesos a ellos les pueden significar mucho, ¿no? Claro. Entonces, queremos ver los resultados, ¿no? Yo veía el otro día en que platicábamos, por ejemplo, hablabas tú de la cuestión del grupo, ¿no? Cómo el grupo estaba integrado, si había unión en el grupo, y veíamos que pues se manejaba en un nivel medio, y luego con esto se logró que se aumentara, ¿no? Sí, así es. Lo que hacen los vectores de grupo o las propiedades de grupo es revisar sistemas de comunicación, niveles de cohesión, cultura de grupo, normas y reglas internas, interacciones y el papel de los líderes. Entonces, bien, lo que nosotros hacemos es, cuando estamos haciendo la entrevista de grupo, cuando se aplican el sociograma, cuando aplicamos los pares compuestos y cuando se aplica el test sociogramático de Malcolm, lo que se revisan son esos vectores. Cuando yo estoy en interacción con ellos en estas técnicas de investigación que hacemos con ellos a través de distintas estrategias, lo que voy viendo son sus interacciones y obviamente voy anotándolo todo como parte del programa de observación y es a partir de esto que nosotros vamos evidenciando las características, obviamente con elementos escritos como son los instrumentos, tenemos la evidencia clara a nivel de porcentaje. Hay un porcentaje que mide si es bajo, si es medio o si es alto. En el caso del grupo de segundo, los porcentajes correspondían a medio y medio bajo, ¿sí? Cuando se aplica la segunda ocasión, tenían niveles de cohesión mayores, tenían ya el establecimiento de normas y reglas internas, que es precisamente esta parte de promoción entre ellos de esto no y esto sí, ir calificando las conductas que ellos mismos desarrollan y el grupo se convierte en un autorregulador. Nosotros sabemos que en la adolescencia es difícil que el adolescente logre ser su propio autogestor y su propio autorregulador porque todavía no tiene todas las condiciones, incluso neurológicas, la construcción completa de lo que es de lo que son algunas de las áreas cerebrales, entre ellas el lóbulo frontal, tiene como intención esto, la corteza cerebral tiene como intención la autorregulación, el pensamiento hipotético, ¿no? Y algunas funciones prefrontales pues también tienen esta función. Los adolescentes carecen de esta característica justo porque están en el proceso de llegar a… Se supone que la adolescencia se marcaba, la vida adulta estaba marcada por este trámite. A los 21 años se lograba ya perfilar completa la corteza cerebral y entonces se tomaban decisiones a largo plazo, se tomaban decisiones antes pensadas y demás. Hoy por el exceso de utilización de medios electrónicos y por la falta de interacción que ellos tienen con el medio ambiente, es que ha disminuido esta capacidad y se fue hasta los 26 años. ¿Qué promueve el neuroestimulador? Promueve justamente el desarrollo de red neurológica y también de lo que sería la función de prefrontal, de frontal y de amígdala. Entonces la corteza cerebral es estimulada a través del neuroestimulador y es justo gracias a ello que se van logrando pensamientos hipotéticos. Primero le pedimos al exterior que nos ayude a decirnos si tenemos tacho o paloma en nuestra conducta. Es mamá y papá quienes nos dicen ahí no, esto no y esto sí. Pero es todo lo que hay alrededor del joven, el contexto, quien le permite ir confirmando qué puede hacer y qué no. La intención de la aplicación en grupo escolar del neuroestimulador es esa, que el grupo se convierta en este dispositivo externo que vaya regulando la conducta de los otros a través de la calificación de permitido y no permitido, ¿no? Entonces, se generaron normas, reglas y límites al interior
del grupo, se generó cohesión. Los sistemas de comunicación inicialmente eran por subsistemas, los chicos estaban como por grupos, bolitas, y así es, y no es que haya desaparecido ese tipo de organización, sino que finalmente lograron vincularse los subsistemas entre ellos y ahora establecen vínculos de todo el grupo. Justo por eso la comunicación se hizo circular. Aparte de estas condiciones, se cambió el autoconcepto del grupo. Ellos se habían colocado el rol del grupo relajiento, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿cómo son? Relajientos. Y cuando están contando la historia guiada, así se asumían. El grupo de conflicto, el grupo relajiento, cuando se aplica el neuroestimulador y al final vemos, y el grupo que es un grupo unido, ¿no? Entonces, cuando el sujeto cambia su percepción sobre sí mismo, también cambia su conducta, porque ahora parte de un nuevo parámetro para comportarse frente a los demás, cubriendo ese nuevo rol, ¿no? Si tú a mí me dices, eres una mujer bastante sensata, y estoy frente a ti, voy a tratar de ser una mujer bastante sensata, porque eso es lo que me estás atribuyendo. Pero si tú me dices, no, es que tú eres, pero si para arriba y para abajo y muy emotiva, entonces tú me estás dando como el camino que debo de comportarme frente a ti. Y entonces estos jóvenes, cuando están juntos y empiezan a decir, nosotros ahora somos un grupo unido, hablan de una perspectiva muy diferente y se empiezan a atribuir también características distintas a las que al inicio se estaban dando. Cuando determinados profesores les empiezan a decir que están cambiando, esto refuerza todavía más el compromiso que ellos tienen con este grupo de profesores de modificar. Están portándose bien. Ah, ¿verdad que sí? Y entonces empiezan a hacer esto que les está pidiendo la institución. Entonces, esto es parte de los logros que se obtienen. Luego, cuando se revisa el texto sociogramático de Malcolm, ahí ya encontramos de forma mucho más precisa que los trazos a la hora de definir sus dibujos se modificaron, que la distancia entre uno y otro dibujo también es de cercanía, por lo que nos aclara que el grupo se convirtió en algún momento en un sitio de contención emocional para el chico. Como una red de apoyo. Como una red de apoyo, que es lo que se pretende lograr. A veces podemos sacar a la gente de adicciones, de un trastorno alimenticio, de la autolesión, no a través de la contención que la familia le da, porque a veces la familia tiene muy pocos elementos contenciosos por la falta de convivencia, la falta de tiempos, la falta, como tú lo decías, de estos espacios de interacción, los vínculos, ¿no? Bastante limitados, excedidos por todo el bombardeo que como familia tenemos diariamente. Y entonces, bueno, los grupos en donde nosotros participamos como humanos se convierten en redes de apoyo. Y en el caso del adolescente es el grupo de amigos y qué bueno que sea el grupo escolar quien también le brinde esta contención. Entonces, todo esto se vio implicado y obviamente el chico cuenta con mejores recursos para poder salir de una conducta como estas. Lo que estamos esperando en este momento es apoyo por parte de otras instituciones. Conchita, o sea, fue maravilloso el poder aplicar en un grupo que tenía características específicas en una institución como la que nos abrió la puerta, que es Fray Luis de León, tú en especial y los padres que tuvieron fe en el proyecto, las psicólogas, los coordinadores de área que quisieron comprometerse, y ahora lo que estamos esperando es que otras instituciones nos brinden el apoyo para poder convertir también en grupos de red de apoyo sus mismos grupos escolares y que tengamos cada día menos índices de poblaciones en riesgo en adolescentes. En adolescentes, porque sí es un tema que preocupa, ¿no? Sí. Y que nos debe ocupar a todos el hecho de las conductas de riesgo, ¿no? Sí. Estamos viendo cada día que va en aumento y Querétaro, bueno, como que parecía que no pasaba nada, pero realmente era pues no quererse dar cuenta, yo creo, ni los padres o a lo mejor los educadores, de que sí había un problema grave, ¿no? Y que sí está habiendo un problema. Y pues creo que lo que nos toca a nosotros es esta parte de pues apoyar de cualquier forma, ¿no? Y vimos que, bueno, nos está dando buenos resultados. Ahora nos pedía la coordinadora Paulina, nos decía, bueno, ¿por qué no aplicarlo en primero y ahora en tercero? Que podamos nosotros darnos cuenta y seguirlo aplicando, ¿no? Me preguntaban ellas, bueno, y si lo volvemos a aplicar otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se refuerzan
todos estos beneficios, o si se suspende y luego lo vuelven a hacer. Todas esas preguntas surgían, ¿no? ¿Qué Claro. pasaría ahí en ese momento en que queramos hacerlo otra vez? Mira, hay una institución bastante comprometida que está en Pedro Escobedo, que es el neoqueretano. En esa institución se les aplica a niños de quinto y de sexto. Ahora que ya está la secundaria, ya también se está aplicando en niveles de secundaria. Sin embargo, la institución lo ha aplicado en un inicio del periodo escolar y programa para que los últimos 2 meses y 3 semanas, que es más o menos lo que dura el proyecto de la intervención, lo vuelve a aplicar. Okay. Y con esto refuerza la información del inicio. Es como este recordatorio necesario y entonces el cerebro toma conciencia, ¿no? Nuestro cerebro es maravilloso, está facultado para determinar qué es importante para el sujeto a través de lo que ve usar, ¿no? Entonces dice, ah, caray, esto me lo están volviendo, entonces ha de ser importante, y empieza a ser guardados, ¿no? Okay. Los empieza a conservar como parte de una estrategia común y general. Ok, pues yo te quiero agradecer, Laura, No, al infinitamente pues todo el trabajo que has realizado y que, bueno, pues que estos chicos que estaban en una situación vulnerable, muy vulnerable, puedan tener ellos estas herramientas para poder salir adelante y no caer en estas conductas de riesgo que tanto nos preocupan, ¿no? Claro. Agradecerte la intervención y agradecerte la visita al programa y que nos hayas compartido con todos los televidentes que, pues que sí hay esperanza en ese tipo de conductas con este tipo de métodos, ¿no? Por ejemplo, con el neuroestimulador, que estás aquí ahora en Querétaro y en el Estado de México. Así es. Y que, bueno, ya después ponemos tus datos para que si te quieren contactar, claro, y que ojalá los colegios quieran participar en este tipo de programas, ¿no? Así es que les agradecemos, nos vemos la próxima semana en una sesión más de Educación y Conciencia.